Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por un domingo más que podemos venir a alabar el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito y buen Dios, te damos gracias, Padre, por permitirnos venir a este lugar, Señor Dios, a adorarte, Señor. Venimos, Señor, con nuestro corazón abierto, Señor Dios, necesitado de ti, Padre. Te rogamos, Señor Dios, que tú acudas, Señor Dios, a nuestras peticiones, a nuestros deseos, Señor Dios, pero siempre y cuando, Señor Dios, siempre tú estés, Señor Dios, delante de ellos, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, quien nos guíe en estos días, en este tiempo, Señor. Que tomemos las decisiones correctas, Señor Dios, que podamos, Señor Dios, estar seguros, Padre. Sentimos seguros, Señor, en tus manos, Señor. Te rogamos por todos aquellos que no te conocen, Señor Dios, Señor Dios, que puedan abrir su corazón, Padre, y poderte aceptar como su único Salvador en su vida, Señor. Gracias, te damos, Padre, en el precioso Cristo Jesús. Amén. Y encuentro un gran amor, un regalo perfecto, sin condición por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado estoy. En ti encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado estoy. De ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Que no existe nada fuera de tu perfecto amor. En ti encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado estoy. En ti encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado estoy. De ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Quiero gritarlo. Sí, bendito Dios. Queremos gritar, Señor Dios, que te amamos, que aquí en Torcha de Fe, Señor Dios, tú eres el que tomas control, Señor Dios, de nuestro pensar, de nuestros pensamientos, Señor, de nuestras oraciones, de nuestras peticiones. Tú tomas, Señor Dios, control de todo. Gracias, Padre, te damos. Gracias, hombre precioso Cristo Jesús. Alabanzas elevamos a ti, tan solo a ti. La esperanza
Señor, por ti. Es al mirarte fuerzas nos das al corazón. En tu presencia los temores nada son, nada son. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, entre nosotros reinas, te adoramos, Cristo. Corazones hoy se vuelven a ti, tan solo a ti. Vidas rojas haces nuevas en ti, tan solo en ti. Pues al mirarte fuerzas nos das al corazón. En tu presencia los temores nada son, nada son. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, entre nosotros reinas, te adoramos, Cristo. Mirarte fuerzas nos das al corazón. En tu presencia los temores nada son. Pues al mirarte fuerzas nos das al corazón. En tu presencia los temores nada son. Pues al mirarte fuerzas nos das al corazón. En tu presencia los temores nada son, nada son. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, entre nosotros reinas, te adoramos, Cristo. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, entre nosotros reinas, te adoramos, Cristo. Hosana, 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 Hosana. Sí, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Sabemos, Señor Dios, que no hay lugar más alto, Señor, que estar a tus pies, Señor. Ese lugar que todos deseamos, Señor Dios, siempre estarte adorando toda la eternidad, Señor.
Este es nuestro deseo, Señor. Esperamos tu venida, Señor Dios, desesperadamente, Señor, porque ya, Señor, ya queremos estar adorándote, Señor, delante de tu hermosa presencia, Padre. Ayúdanos, Señor Dios, a llegar hasta tu trono, Señor Dios, con este canto, Señor, con todo nuestro corazón. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más
pies de Cristo. Aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, sí, Señor. Sí, bendito Dios. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestra transmisión de Facebook Live y estamos aquí reunidos, hermanos, para alabar el nombre del Señor y tener un tiempo de oración, un tiempo de estudio bíblico. ¿Tienen un canto más? Para el final. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa bendición que nos das de estar aquí, Señor. Te damos las gracias porque somos bendecidos de estar aquí. Tu palabra es viva, es real. Tu palabra, Señor, está aquí enfrente de nosotros. Y te pido, Señor, que cuando hablemos, seamos guiados por tu Espíritu Santo y recibamos, Señor, de parte tuya, el alimento espiritual para nuestras almas. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, esta mañana vamos a estar estudiando el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del verso 37 al 62. Es una porción un tanto larga, un poquito más de lo que acostumbro estudiar con ustedes, pero hay un motivo porque durante toda esta porción que vamos a estudiar la vida de los apóstoles, de los discípulos del Señor. Desde el principio del capítulo 9 de Lucas, les había yo mencionado que estaban los apóstoles en la escuela de ministerio. Y parece ser que como hemos ido viajando por todo el capítulo 9 de Lucas, es precisamente lo que Jesús ha estado haciendo con ellos. Los ha llevado a través de la escuela de ministerio. Y quiero comenzar una pregunta con ustedes en esta mañana. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios te escogió a ti para ser su siervo, para ser su ministro? Y cuando estoy hablando de ministro, no estoy hablando necesariamente de las personas que estamos aquí. Estoy hablando de usted, hermano, que está en su casa. Casi puedo decir que la mayoría de ustedes en algún momento han experimentado lo que es ser un siervo y un ministro del Señor. Pero usted se ha preguntado por qué Dios lo escogió para esta tarea. Creo que ustedes han tenido posiblemente la misma experiencia que yo, que nos sorprendemos de que el Señor nos haya mandado a nosotros o que nos haya seleccionado a nosotros para ser sus siervos. Y quizás hay un momento en nuestra vida que nosotros le preguntamos al Señor, ¿por qué yo, Señor? Y especialmente cuando nos cometemos algún error en el ministerio, cuando estamos sirviendo, hemos cometido un error. Y decimos, ay Señor, ¿por qué me escogiste a mí? O quizás en algún momento en nuestro ministerio, en nuestro servicio, hemos dicho algo incorrecto. Le hemos dicho algo incorrecto aquí en el púlpito, hemos dicho algo incorrecto con algún hermano, en alguna reunión, y salimos y decimos, ay, qué tonto fui, ¿por qué dije eso? Y le decimos, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? No sé si usted ha tenido también la experiencia de que quizás en algún momento usted experimentó algún pequeño fracaso. Algo que las cosas no marcharon como deberían haber hecho. Pero una de ellas, quizás la que más nos cuestionamos nosotros mismos, es cuando hemos pecado. Y cuando hemos fallado al Señor y decimos, ay Señor, ¿por qué me escogiste?
Cuando estudiamos nuestra vida y vemos el lugar en donde estamos, decimos, Señor, de veras tienes misericordia de mí. Si nosotros estudiamos la vida de los apóstoles más profundamente y los convertimos en nuestros amigos, en otras palabras, los conocemos más íntimamente, vamos a descubrir algo muy importante. Vamos a descubrir que ellos eran tan humanos como usted y como yo, y que no hay ninguna cualidad por la que ellos fueron destacados que el Señor haya dicho, te escogí a ti, Pedro, por esta razón, o Juan, te escogí a ti por esta razón, o Santiago, te escogí a ti por esta razón. No hay cualidades en los evangelios en las que podamos nosotros apuntar y decir, por eso el Señor escogió a estos hombres. Es todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que el Señor escogió lo vil, lo pobre y lo tonto de este mundo para avergonzar a los sabios. Y si usted se pregunta en algún momento, ¿por qué Dios me escogió a mí? Hermano, porque el Señor nos sacó del lodo cenagoso, del basurero del mundo, del desecho de la tierra, para hacer de nosotros una nueva criatura y que le sirvamos a Él como la luz y la sal de la tierra, como testimonio de que la obra de Dios es real. Durante estas porciones que vamos a estar leyendo, nosotros vamos a descubrir 5 faltas de los apóstoles. Y vamos a ver también cómo el Señor trató con cada una de ellas para ministrarles a ellos. Todo comienza cuando el Señor Jesús desciende del monte de la transfiguración con 3 de sus apóstoles. Y al llegar a donde estaban los otros discípulos que los estaban esperando, se encontraron que había una multitud en una conmoción, había un desorden, porque un padre había traído a su hijo que estaba endemoniado para que fuere sanado. Y el padre lo describe de esta manera. Vayan a su evangelio, capítulo 9, dice, y sucede que un espíritu le toma al hijo de esta persona y de repente da voces, le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Este joven estaba siendo verdaderamente atormentado por un demonio, hermano. Y dice adelante, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. El Señor está hablando tanto a la generación que estaba ahí, a la multitud que estaba toda desesperada, como estaba hablando también a sus discípulos, porque sus discípulos en su incapacidad de sanar al endemoniado eran un reflejo de la incredulidad tanto de ellos como de toda esa generación. Y encontramos aquí la primera falta de los apóstoles o de los discípulos, tenían falta de fe. Ustedes van a notar que cuando vayamos avanzando por este pasaje voy a estar haciendo referencias al Evangelio de Mateo. Mateo hace la misma historia que Lucas, pero Mateo incluye algunos aspectos que Lucas no incluye en su narración. En Mateo capítulo 17, verso 20 dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. El Señor le dice a sus discípulos, esto no ocurrió porque no tenían fe. Les hacía falta la fe. Y el Señor compara la fe como una pequeña semilla de mostaza, que no importando qué tan pequeña sea, una fe pequeña refleja vida. Una semilla pequeña, no importa qué tan pequeña sea, tiene vida. Y esa semilla, cuando es sembrada, tiene el potencial de ser algo grande. Igual nosotros, una pequeña fe que tengamos, la ponemos en práctica, la sembramos, tiene el potencial de hacer cosas maravillosas, más grandes. Y el Señor le dice a sus discípulos, por falta de fe. Cuando ocurre esto, vean el verso 42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió el espíritu inmundo
y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. No importa lo violento que Satanás se pueda poner, no importa lo enojado que Satanás se ponga, siempre se somete a la autoridad y al poder de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es más poderoso que Satanás. No hay manera de que se pueda comparar el poder del diablo con el grande y el todopoderoso nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí que aunque Satanás o el demonio quería hacer estragos de este joven, tuvo que sujetarse a la autoridad de Cristo. Y ahí también fue cuando el Señor les dijo a los discípulos, este género solamente sale con oración y ayuno. Y en el verso 43, continuando diciendo, y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. La palabra que dice admiraban está hablando de que vino una emoción de golpe sobre la multitud, como que fueron golpeados de asombro. De pronto la conmoción se cambió a celebración. De impotencia se convirtió en una fiesta. ¿Por qué? Era como, les quiero comparar, como si un tsunami de celebración y de maravilla vino sobre la gente que estaba ahí. Tan fuerte fue el asombro de la gente que los discípulos también se dejaron guiar por medio de esa explosión de maravillamiento. Oh, admiraban al Señor Jesús por las obras que había hecho. Pero observen lo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos cuando ellos estaban participando de esa fiesta o de esa celebración. Vean lo que dice el Señor en el verso 44. Haced que os penetre bien en los oídos estas palabras. Me encanta. El Señor le dice, miren cabezas duras, miren cabezones, pongan atención lo que les voy a decir. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Y Mateo 17 añade diciendo, y le matarán, mas al tercer día resucitará. 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. Y aquí encontramos la segunda falta de los apóstoles, de los discípulos. Tenían falta de entendimiento. Tenían falta de entendimiento. Y una cosa, hermanos, es tener falta de entendimiento y otra cosa es permanecer en ignorancia y no querer preguntar. ¿Usted se acuerda cuando estaba en la escuela? Y la maestra explicaba un problema de matemáticas y la maestra decía, ¿entendieron? Y nadie decía nada. Y le decía, levante la mano el que tiene una pregunta. Y usted estaba ahí sentado y no entendía lo que la maestra estaba explicando, pero por temor, usted no levantaba la mano y le dice, maestra, no entiendo nada. Los discípulos prefirieron quedarse en ignorancia que preguntarle al Señor y decirle, Señor, no entendemos. Y dice que su entendimiento estaba velado. Y creo que parte de la razón por qué ellos estaban sin entendimiento es porque ellos no podían entender cómo Jesús estaba explicando que era necesario que Él muriera, que Él fuera a Jerusalén a morir, cuando aquí existe una multitud que lo está alabando y están celebrando y maravillados de las obras que el Señor estaba haciendo. Quizás ellos en su mente decían, Jesús va a llegar a Jerusalén y la gente que lo ama tanto no va a permitir que algo le pase a Jesús.
Al contrario, ellos en su corazón, por falta de su entendimiento, compartían el mismo deseo de la gente, que Jesús llegara a Jerusalén y que fuera coronado como el rey de Israel y sea su libertador sobre el imperio romano. Eso era lo que querían los apóstoles. Pero eran decisiones que habían llegado ellos por falta de entendimiento. Y porque no tenían entendimiento, algo más ocurrió en los corazones de ellos. Observen lo que dice más adelante en el verso 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Por supuesto que si ellos están esperando que Jesús llegue a Jerusalén para ser rey de Israel y que toda la gente está alborotada celebrando, era lógico que ellos comenzaran a decir, bueno, ahora que lleguemos a Jerusalén, ¿quién va a ser qué? El número 2. ¿Quién va a tomar el lugar número 2? ¿Quién va a tomar el lugar número 3? Y comenzaron ellos a discutir entre ellos mismos, pero no se atrevían a discutir en frente del Señor Jesús. Como parece como que dos hijos están discutiendo acerca de algunos asuntos, pero dice, "Shh, cállate, ahí viene mamá". No quiero que mamá escuche, no quiero que papá escuche. Los discípulos, hermanos, estaban discutiendo cosas vanas, vacías, que no tenían ningún valor, pero eso estaba produciendo algo muy triste. División entre ellos, porque algunos se sentían mayores que otros y otros se sentían menores que otros. Verso 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Jesús está percibiendo el corazón de ellos. Él entiende todas las cosas. Él no tenía que estar presente escuchando sus pláticas para entender, hermanos, lo que había en el corazón de ellos. Y el Señor sabía lo que había en su corazón. Y aquí encontramos la tercera falta de los discípulos. Le hacía falta humildad. Les hacía falta humildad. El niño en aquella época era muy diferente al niño el día de hoy. Aunque en nuestra época se escucha muy seguido el abuso infantil, el abuso doméstico, el maltrato a los niños, normal. Pero en aquella época, hermanos, las cosas eran un poquito peores. Porque el niño juntamente con la mujer eran ciudadanos de segunda clase, no eran considerados todavía como miembros y reconocidos dentro de la sociedad. Y como niños, ellos solamente eran vistos en su niñez simplemente como unos siervos. Y mientras ellos llegaban a la edad ya que sería considerada como un adulto, ellos servían. Su trabajo era servir. Ellos no valían para otra cosa. Y el Señor toma al niño y lo pone al lado de él. Y dice en el verso 48, dice, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque él es más pequeño entre todos vosotros. Ese es el más grande. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros es el más grande. Jesús les está diciendo, si tú vienes y comienzas a servir a los más bajos de nuestra sociedad, es como si lo estuvieras haciéndolo a mí. Y si me estás sirviendo tú a mí, estás sirviendo a mi Padre que me envió. Y de esa manera, si tú deseas ser grande en el reino de los cielos, tienes que aprender a servir. En Mateo capítulo 18, verso 4, dice a Jesús acerca de este mismo incidente. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El Señor Jesús no está castigando o exhortando a los discípulos en su deseo de ser grandes. El Señor dice, muy bien, si tu deseo es ser grande en el reino de los cielos, yo te voy a enseñar lo que grandeza significa.
te voy a dar la definición de lo que es la grandeza. Y el Señor toma el criterio de los hombres y lo voltea de la cabeza. Voltea el criterio de los hombres y lo pone de cabeza. Y le dice, si tú quieres en verdad ser el más grande, tienes que aprender a ser primero el más pequeño, el más pequeño. Hermanos, eso requiere humildad. Estar dispuestos a estar al último de la lista. Y la historia continúa. En el verso 49 en adelante dice, entonces respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que enseña maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Había una seria batalla racial entre los judíos y los samaritanos. Los judíos eran considerados judíos de sangre pura. Los samaritanos eran judíos mezclados con alguna otra nación. Los judíos de sangre pura despreciaban radicalmente a los samaritanos y los discriminaban, tanto que palabras bastante ofensivas para dirigirse a ellos. Pero irónicamente, Samaria se encontraba exactamente a medio camino entre Galilea y Judea y Galilea. Los judíos que estaban en Galilea, que tenían que viajar 3 veces al año a Jerusalén para cumplir con sus rituales judíos, tenían que cruzar por Samaria, pero como la pelea era tan dura entre ellos, los judíos, para evitar confrontaciones, preferían rodear alrededor, tomar un camino más largo para llegar a Jerusalén. Pero el Señor Jesús, hermanos, Él no tiene ningunos prejuicios. Él no es racista. Él no rechaza a nadie por quiénes son, de qué color son, de qué nacionalidad son. El Señor tiene amor por todos los seres humanos. Al contrario, en varias ocasiones encontramos en los evangelios que Jesús entró por Samaria y se quedó ahí y predicó el evangelio a los samaritanos. Pero en esta ocasión, el Señor Jesús decide pasar por Samaria, pero esta vez es rechazado. Al Señor Jesús no le ofende. El Señor le dijo, está bien, vayamos a otro pueblo, si no nos reciben aquí, vamos a otro lugar. Oh, pero para Jacob y Juan, hermanos, fue algo bastante ofensivo. Y fíjense lo que dice el verso 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a todos? Qué machos, ¿verdad? Qué machos, Jacobo y Juan, qué machos. Y no sabemos, Señor, si ellos tenían la fe para hacer un milagro de ese tipo o de plano se estaban dejando guiar por su enojo y estaban dispuestos a tentar lo que fuera para demostrarle al Señor, no nos vamos a quedar así. Estos dos incidentes que acabamos de ver de Juan y de Jacobo están mostrando que estos dos discípulos tenían un celo fuerte por el Señor Jesús. Ellos amaban a Jesús y estaban impulsados, hermanos, por un sentido de lealtad a Jesús. Pero tristemente esa lealtad o ese celo se estaba manifestando en un aspecto carnal. Y en vez de manifestarse en un aspecto espiritual, estaba siendo manifestado por un aspecto carnal de celo, de enojo y de hambre de venganza. Es como si estuviéramos nosotros aquí, hermanos, y la manifestación llegara hasta aquí afuera del edificio. Y están todos los manifestantes aquí afuera y empiezan a lanzar piedras y empiezan a rayar las paredes
Y yo hago una convocatoria. Hermanos de Antorcha de Fe, vengan, traigan sus escobas, sus bates, traigan lo que traigan, traigan un 2x4 y aquí nos vamos a dar con ellos porque tenemos que defender la casa de Dios. Esa era la actitud que Jacobo y Juan tenían en su corazón. Quizás el deseo era genuino, la táctica era carnal. Y el Señor Jesús los exhorta a ellos y les demuestra que les hace falta algo muy importante como discípulos, es el amor, la falta de amor. Por eso es que Juan y Jacobo, ellos son conocidos como los hijos del trueno, porque eran dos hermanos que tenían ese carácter, esas intenciones. Nos vamos a igualar a golpes si es necesario. Años después, a Juan el apóstol se le conoce como el apóstol del amor. Y si usted lee sus epístolas de Juan, ustedes van a encontrar que el tema principal de sus escritos de Juan es el amor. Pero dice el verso 55 en adelante, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús les dice a Juan y a Jacobo, cálmense, porque este no es mi misión. A esto no me envió el Padre. Yo no vine a sembrar odio, vine a sembrar amor. No vine a vengarme, sino vine a reconciliar. No vine a condenar, vine a salvar a los perdidos. Y eso es lo que Juan y Jacobo no podían entender por su falta de amor. Y finalmente, encontramos una quinta falta de los discípulos, la falta de sacrificio. La falta de sacrificio la encontramos en un pequeño grupo de discípulos que no pudieron ellos entender el costo de servir a Cristo. Porque el que nosotros consideremos que somos siervos del Señor, también tenemos que considerar que el ministerio y el servicio al Señor requiere un costo. Hay un precio que pagar. Y dice en el verso 59 que Jesús le dijo a un discípulo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el evangelio. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Había una batalla en el corazón de estos discípulos. La batalla era de que ellos no habían todavía aprendido que el ministerio o el servicio al Señor requiere un verdadero sacrificio. Y que ellos no estaban dispuestos a soltar ninguna atadura del pasado para seguir a Cristo. Hay un precio que pagar. El ministerio y el servicio no es una expresión emocional de decir, sí, yo voy. Y ya que estés ahí, volteas y digas, ay, es mucho trabajo, es mucho compromiso, es mucho el gasto, es mucho tiempo. Yo no tengo tiempo para eso. Recuerden, el Señor tomó el tiempo de dejar su gloria, de venir a esta tierra, humillarse hasta lo sumo, hacerse siervo, después morir en la cruz del Calvario para que después nosotros tengamos salvación y vida eterna por medio del sacrificio de Cristo. Miremos estas 5 faltas de los discípulos rápidamente. Las cosas con las que ellos batallaron durante este capítulo. Encontramos falta de fe. Número 2, falta de entendimiento. Número 3, falta de humildad. Número 4, falta de amor. Y 5, falta de sacrificio.
Al Señor Jesús, hermanos, no le sorprende ver que sus discípulos batallaron con estas luchas en sus corazones. Él conoce exactamente nuestras decadencias. Él conoce exactamente lo que a nosotros nos hace falta. Y es muy posible que usted, mi amado hermano que estás escuchando, usted también conoce usted mismo cuál es su falta. ¿Cuál de estas 5 faltas que los discípulos nos han mostrado a nosotros con tanta sinceridad? Alguna de estas, quizás más de una, aplica a tu vida. Quizás tú has luchado en tu vida con falta de fe, falta de entendimiento. Algunos falta de humildad, otros falta de amor, otros falta de sacrificio. Pero con alguna de estas yo sé que nosotros nos identificamos. Y quiero decirles que en todo este pasaje que acabamos de leer encontramos el secreto de cómo el Señor ministra en nuestros corazones para que nosotros aprendamos a vencer estas batallas. Y es con una sola. Vean el último versículo que leímos y dice, y Jesús dijo. Cuando Pedro, Juan y Jacobo estaban en el monte de la transfiguración, dice que descendió una nube que los rodeó y que se quedaron callados y escucharon la voz de Dios Padre que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Cómo Dios trata con nuestras faltas? Enseñándonos. Él hablando a nuestros corazones. ¿Cómo trata usted con sus faltas? Escuchando a Jesús. Cuando usted aprende a estar entonado a la voz del Señor en tu vida, cuando tú aprendes a poner atención, cuando aprendes tú a servir al Señor, buscando en todo tu corazón agradarle, eso es como tú vas a poder vencer estas luchas que hay en tu vida. No hay varita mágica, pero sí hay una manera en que tú puedes crecer y hacer que estas faltas que a veces nos turban a nosotros puedan ser superadas. Cuando leía yo estos pasajes, decía, Señor, dame un ejemplo para ver cómo podemos nosotros ilustrar esto con mayor sencillez. Y el Señor me recordó el pasaje de Jeremías. Cuando el Señor le dice a Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero y observa. Y llega Jeremías a la casa del alfarero y empieza a observar lo que el alfarero estaba haciendo. Y que toma una bola de barro y empieza a hacer una figura ahí en la rueda. Y en las manos el alfarero está formando la figura, pero de pronto esa figura se echa a perder. Y el Señor no toma ese barro y lo lanza lejos enojado. No, el Señor comienza nuevamente. Y comienza el alfarero a darle forma, dice, de acuerdo a lo que hay en su corazón. Dice Jeremías 18:3, y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez, según le parecía mejor hacerla. Y en ocasiones, el Señor nos está formando. Y a veces tenemos que llegar al punto que el Señor tiene que comenzar de nuevo con nosotros. ¿Y saben? El Señor no lo hace enojado. El Señor no lo hace en un espíritu de ira y contienda. No. Él pone sus manos sobre nosotros con amor y con delicadeza, formándonos conforme a su voluntad, haciendo la obra en nosotros. ¿Y cuáles son las manos de Dios? Es cuando el Señor habla a nuestros corazones. Cuando dejamos nosotros que la palabra de Dios ministre a nuestras vidas, cuando dejamos que la palabra de Dios ministre a nuestra mente, a nuestro corazón, a toda nuestra vida, es la mano de Dios que está presionando con autoridad, pero con amor y delicadeza nuestras vidas, formándonos poco a poco, haciéndonos a la imagen del que Él ha ya hecho en su mente, con esa delicadeza.
Y terminamos con este pasaje de Filipenses 1:16. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, el Señor conoce cuáles son tus luchas, cuáles son tus batallas, cuáles son tus faltas. Yo quiero que termines tú este mensaje con un espíritu de gratitud y de petición. De gratitud, decirle, gracias Señor porque no te rindes. No te rindes, no me desechas. Al contrario, tú insistes en mi vida. Y número 2, un espíritu de gratitud a decirle al Señor, gracias Señor, porque lo que comenzaste en mí, lo vas a terminar. Y al final de todo esto, miraremos algo completo y perfecto por lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida, va a ser bien hecho, hermanos. A pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestras faltas, Dios hará una obra perfecta en ti. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te doy, porque me permites dirigirme a mis hermanos que están al otro lado de la transmisión y poder compartirles con ellos esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú no te rindes. Tú trabajas en nosotros y ya sea, Señor, que estamos decadentes de fe, de entendimiento, de humildad, de amor, de sacrificio. Señor, tú aún nos soportas en nuestras imperfecciones. Y te damos gracias por ello. Gracias, Señor. También te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a terminar la obra en nosotros. Y así como tú te esforzaste con los apóstoles y fuiste paciente, Señor, una y otra vez, así eres igual con nosotros. Me da gusto saber que esta persona, nosotros que estamos aquí, vamos a hacer un día una obra de arte. Porque las manos de Dios nos ha formado. Entonces, trabaja en nosotros. Allí que estás ahí en tu casa, dile al Señor, sigue trabajando en mí, Señor. Sigue trabajando en mí. Gracias. Alabemos al Señor. Alabemos al Señor, hermanos, y el hermano Héctor nos despide. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba. Simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta
Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Sí, bendito Dios, gracias te damos, Señor. Sabemos, Señor Dios, que tú nunca rechazas, Señor, la oración de tus hijos, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú nunca desprecias un corazón contrito y humillado. Gracias te damos, Padre, por tu presencia. Gracias te damos, Señor, por la enseñanza de este día, Señor. Gracias por usar a nuestro pastor Keño, Señor Dios, como un canal de bendiciones para nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que nos sigas acompañando hoy y siempre, Señor Dios, cada momento, Padre. Dice tu palabra, Señor Dios, que tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas, Señor. Solo queremos, Padre. Ayúdanos, Señor Dios, a poner en práctica tu palabra, Señor, en nuestras vidas. En nombre precioso de Cristo, que te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.